Hola, ¿qué tal, fanáticos y fanáticas del trading? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GoWait. Yo soy José Antonio Gómez y este es tu canal para aprender bolsa, para aprender trading y para aprender a sacar beneficio de los mercados financieros. Hoy vamos a hablar de las 7 mejores estrategias en trading que yo he probado y que a mí me ha funcionado. Y además te voy a decir con la que yo estoy operando actualmente y que mejor me funciona. Así que si no te lo quieres perder, quédate hasta el final, que empezamos. Bien, pues vamos allá con la primera de las estrategias. Las voy a decir en orden de cómo yo las he ido probando en el mercado y de quizá de menos importante para mí, bajo mi humilde opinión, por supuesto, pero en base a mi experiencia, de las que peor funcionan a la que mejor funcionan. De manera que las tres, cuatro últimas estrategias que os muestro son las que yo particularmente estoy operando hoy en día y las que mejores resultados me están proporcionando, especialmente sobre todo la última porque es quizá pues la más clara o la más potente, ¿vale? Así que vamos a ir de orden de menor a mayor, pero no por ello menos importantes, porque por supuesto hay muchísima gente a la que les funciona y que están sacando resultados. De hecho, yo mismo he sacado resultados beneficiosos con cada una de ellas estrategias, pero al final, pues bueno, uno se decanta por la manera de operar o la personalidad de cada uno y es más afín o más provechoso con una de las estrategias que otras, ¿no? En este caso vamos a empezar con la primera, que es la de soldados, la estrategia de soldados. ¿En qué consiste la estrategia de soldados? Pues bien, este nombre tan original pues viene básicamente puesto bueno, por la cultura guerrillera, ¿no? Por cómo unos soldados, cuando se disponen a enfrentarse en un campo de batalla, pues bueno, básicamente hay lucha cuerpo a cuerpo y al final es solo uno de ellos los que sobreviven, ¿no? Entonces esa manera de entenderlo para los soldados pues viene a ser más o menos en el trading pues algo similar, ¿no? Por ejemplo, en este caso normalmente detectamos zonas en el mercado donde hay cierta compresión, cierta congestión en el precio, como en este caso vemos un gráfico de la acción de Apple en gráficos de velas de 4 horas, pero es aplicable a cualquier temporalidad, a cualquier marco temporal que queramos, ya sea de largo plazo, de corto plazo, exactamente a cualquiera, ¿vale? Da igual. Entonces, la guerra de soldados básicamente se define en establecer estas zonas de acumulación, ¿vale? Donde se está detectando que el precio está en un rango comprimido, ¿vale? Que normalmente estas zonas coinciden con zonas de acumulación o zonas de distribución del precio, por tanto al final el precio cuando decida romper de este nivel pues decidirá irse para arriba o irse para abajo. Y entonces básicamente la guerra de soldados significa que yo decido que si el precio rompe por aquí, pues entro con una operación en corto por aquí, o que si el precio rompe por aquí, entro con un largo por aquí, ¿vale? Hay mucha gente, bueno, a mí particularmente yo lo he ejecutado así y me ha gustado más hacerlo así porque así realmente solo hacía una operación, ¿vale? Pero hay otra gente que lo que hace es cuando detecta esta zona de aquí, pues básicamente mete dos operaciones a la vez, mete una operación en largo y una operación en venta, con su stop puesto por encima y por debajo de ese rango, ¿no? De manera que automáticamente acabe pasando lo que acabe pasando, el precio acabará rompiendo por arriba y tendremos una operación en beneficio y por tanto la operación que hay abajo acabará teniendo un stop porque se cerrará, digamos, por encima del precio, ¿no? Cuando se salga de ese rango y por tanto tendremos una pequeña pérdida. De esa manera asumimos una pequeña pérdida siempre en cada operación, pero por contra nos aseguramos una operación ganadora también en el precio, ¿vale? Yo, como os digo, la que he ejecutado y la que mejor me ha funcionado, porque lo he visto también más lógico, es simplemente la de esperar a que se salga ese rango. Y como en este caso vemos, pues aquí por ejemplo el precio ya intentó irse para abajo, hubiera podido entrar aquí con mi stop puesto por encima, pero ya hubiera entrado en corto y tras varias velas más, pues al final el precio decidió irse para abajo y acabar dando pues toda esta caída con gran movimiento, ¿vale? Esto, como podemos ver, pues se aplica prácticamente a cualquier zona. Aquí podemos detectar lo mismo, otra compresión de precio aquí, donde
De la misma manera, tendríamos un nivel en alto y un nivel en bajo. Si el precio rompe hacia un lado o hacia el otro, pues tendríamos la posibilidad de operación, ¿vale? Como siempre digo, detectamos compresiones, detectamos rangos donde el precio se retiene y testea varias veces esos niveles, porque lo que se está cumpliendo en un rango así de lateralización, que se le llama, es que se acumula o se distribuye el precio. Por tanto, entran más compras o entran más ventas. Y al final el precio, o sea, digamos que hay una de las dos fuerzas que tiene mayor presencia y por tanto acaba rompiendo el precio hacia esa dirección o hacia ese lado del mercado. Por lo tanto, de esa manera, con esta estrategia de soldados, nos estamos asegurando coger ese tipo de operación o ese tipo de movimiento, ¿vale? Sí que hay que tener claro una cosa, y es que en estas zonas, lógicamente, lo que conviene es siempre tener nuestro stop por debajo de la zona, es decir, fuera de ese rango, ¿no? Si por ejemplo detectamos este rango y estamos pretendiendo coger una operación aquí en largo, nuestro stop siempre va a tener que estar por debajo de esta zona. Y lo mismo en caso contrario, ¿no? Para el soldado que queramos meter en corto, nuestro stop va a tener que estar por encima. Por lo tanto, es decir, que tenemos que asumir todo este nivel de stop sin ningún tipo de problema. Si no podemos asumir ese stop, pues probablemente sí que tengamos malos resultados, ¿vale? En este tipo de estrategias sí que hay que tener muy claro y consecuente la pérdida que vamos a tener, porque en una de las dos operaciones es muy probable que tengamos una pérdida, por tanto debemos asumir esa pérdida. En cambio, si limitamos más las pérdidas queriendo hacer un stop a medio recorrido, podría darse el caso de que nos saltase el stop de las dos operaciones, tanto lo que hemos puesto en largo como la que hemos puesto en corto. Por tanto, no se cumpliría el pronóstico y no sería una estrategia ganadora, ¿vale? Por eso comentaba que tenemos que tener claro cuáles son los riesgos y cómo debemos ejecutar este tipo de operativa. En este caso, está claro que para entrar en el largo aquí deberíamos poner nuestro stop aquí, y por lo contrario, si quisiéramos entrar en corto, deberíamos poner nuestro stop aquí, ¿vale? De manera que si el precio realmente rompe por aquí encima, se nos cierre la pérdida, o si rompe por aquí debajo, se nos cierre esta pérdida y iríamos ganando en la operación contraria, ¿vale? Y así de simple, la estrategia de soldados no tiene nada más que eso. Prácticamente es una estrategia desde que se puede aplicar, pues básicamente cuando uno está empezando y aprendiendo, porque es una estrategia bastante simple, que tiene muy buenos resultados, como digo, e insisto, salvo que hay que esperar, pues lógicamente, hasta que se generen estas zonas de compresión del precio y a partir de ahí, pues tomar acción y tomar beneficio en la operación, ¿vale? Bien, y el segundo sistema es el de las medias móviles. La segunda estrategia es el de las medias móviles, ¿vale? Las medias móviles básicamente lo que nos dan o la información que nos dicen es un poco la media tendencial que está teniendo el precio, ¿vale? Y hacia dónde se está moviendo el precio, ¿vale? Como bien sabréis, las medias móviles se pueden calcular en base a diferentes velas históricas, ¿no? Es decir, podemos tener medias móviles con 6 velas de histórico, con 70 velas de histórico, con 100 velas de histórico, con 5 velas de histórico, es decir, esto es configurable desde cualquier plataforma y se configura básicamente desde aquí, ¿vale? A mí particularmente me gusta trabajar con la media móvil de 6 y la de 70. La media móvil de 6 es una media móvil de corto recorrido, es decir, que está muy cercana al movimiento real que está dando el precio, y la media móvil de 70 nos da una vista más amplia, más lejana de cómo se está moviendo el precio a más largo plazo, ¿vale? Por tanto, tendremos los dos movimientos, el movimiento lento, que se dice que es el de largo plazo, y el movimiento rápido, que es el de corto plazo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste una estrategia de medias móviles? Vale, pues en este caso, como tenemos una media móvil rápida y una media móvil lenta, básicamente lo que se busca es que cuando se efectúa un cruce en esas líneas de las medias móviles, nos está avisando de que el precio se está girando, de que el precio está yendo en contra del movimiento que había previamente, ¿vale? Es decir, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos tendencia alcista, como nos dice la media móvil de 70, la línea roja, y aquí se cruza la línea azul sobre la roja diciendo que la tendencia alcista que llevamos hasta ese momento se acaba de romper, se acaba de corregir,
¿vale? Como vemos aquí, posteriormente el precio vuelve a romper hacia arriba, aquí nos dice que vuelve a haber otra vez tendencia alcista y ya no se vuelve a romper básicamente hasta este nivel de aquí, ¿vale? Así que, como podéis estar suponiendo, es claramente identificado y previsible que en cada cruce de estas medias móviles nosotros tenemos una decisión de operar, ¿vale? Aquí nos está diciendo cuando cruza de abajo a arriba, pues que el mercado se convierte alcista y por tanto podríamos comprar aquí en este nivel esta acción. Aquí podríamos ejecutar nuestra operación de compra. Y en este cruce de aquí podríamos determinar nuestra operación de cierre, nuestra venta, ¿vale? De manera que estaríamos ganando en el mercado desde nuestra posición de entrada en este nivel hasta nuestra posición de cierre en este nivel. Por lo tanto, estaríamos ganando una diferencia de 175 a 186 dólares, ¿vale? Estamos teniendo una ganancia aproximadamente de unos 10-11 dólares en este movimiento, que es pues bastante atractivo para la acción de Apple, ¿vale? De igual que podemos abrir y cerrar una operación, cuando cerramos la operación, si el precio nos indica que se puede ir a lo contrario, pues lógicamente podríamos aprovechar lo contrario, ¿vale? En este caso podríamos ponernos en corto aquí y aquí ponernos en... O sea, cerrar esos cortos y ponernos en largo nuevamente, ¿vale? En este caso no ganaríamos nada o incluso tendríamos una ligera pérdida, puesto que el movimiento pues, ha sido muy poquito, dado que básicamente ha salido un poquito de la tendencia y ha vuelto a corregir, pero a la que nos ponemos nuevamente en largo aquí, automáticamente tenemos pues todo este movimiento hasta esta posición de aquí, donde hubiéramos entrado aproximadamente en los 189 y nos hubiéramos salido en los 223-224 dólares, ¿vale? O sea, como veis, el cruce de esas medias, ¿vale? En cualquier temporalidad, esto es aplicable a cualquier temporalidad, lógicamente es más estable a temporalidades más altas, ¿vale? En velas de 1 hora, en velas de 4 horas, en velas de un día, en velas de semanas o incluso en velas mensuales, ¿vale? De hecho, la mayoría de inversores, de grandes inversores de capitales, utilizan este sistema tan simple, porque para ellos es muy claro y muy evidente y, lógicamente, pueden soportar, pues por ejemplo, este pequeño retroceso, ¿no? Cuando el precio se ha girado un poquito hacia abajo, ellos quizá no cierran inmediatamente aquí, sino que se esperan un poquito más y no les acaba cerrando esa operación porque al final el precio corrige y conduce, ¿vale? Sí que es importante tener claro una cosa, y es que, por ejemplo, si estamos en una tendencia alcista, lo que más sentido tiene y más va a funcionar es que siempre cojamos las operaciones en largo, ¿no? Es decir, esta operación en largo tiene sentido y puede funcionar muy bien. Esta operación en corto, que va en contra de la tendencia general, no tiene mucho sentido. Y esta operación nuevamente en largo y tras haber corregido tan pronto, pues tiene mucho sentido porque significa que va a volver a haber fuerza alcista en el mercado que nos tire el precio hacia arriba, ¿vale? Básicamente, como podemos ver, se cumple en esa situación, pero es que se cumple continuamente en otras, ¿vale? En esta ha habido una caída y una recuperación aquí en este nivel, habiendo dado toda esta posibilidad de beneficio, ¿vale? La podíamos haber cerrado antes incluso, dado que el movimiento y el beneficio es muy importante. Si hubiéramos vendido aquí en 173, podríamos habernos salido en 151, que son 20 dólares, 18 o 17 dólares de beneficio, y no esperar ni siquiera a que se haga el cruce, ¿no? El cruce de corrección, porque una vez que cae tan fuerte, nosotros ya sabemos que puede haber un retorno en el mercado, ¿vale? Pero, como bien os digo, hay muchísimas situaciones muy claras donde el precio se cruza por encima del nivel anterior y que por tanto se puede aprovechar muy bien esos valores, ¿vale? Aquí se vuelve a cruzar, aquí se cruza ligeramente, pero básicamente, como veis, se toca, ¿vale? Lo que os decía, de esperar un poquito más abajo para confirmar esa rotura, y finalmente se vuelve a ir para arriba otra vez, ¿no? Desde los 157 pues hasta los 175 de manera brutal. Por tanto, una señal bastante clara, bastante evidente, que podéis repasar en el histórico de cualquier activo, ¿vale? Como veis, fijaros aquí, por ejemplo en Apple se cruza aquí, aquí se toca, pero no se llega a cruzar, y por tanto sigue la operación abierta
hasta este nivel que es donde se acaba cortando, ¿no? O sea que aquí hemos subido la acción desde los 111 hasta los 151, $40 de beneficio en el movimiento de la acción en apenas, pues, no sé, 3-4 meses, ¿no? Estamos hablando desde diciembre, principios de diciembre de 2018 hasta junio de 2019, ¿vale? Por tanto, son movimientos que se pueden alargar mucho en el tiempo y que nos pueden dar pues, un beneficio muy, muy, muy interesante, puesto que cuando el precio coge tendencia siempre va a estar por encima de la media y hasta que no se cruce con la media no va a significar que puede haber la posibilidad de giro en el mercado, ¿vale? Incluso en este caso corrige, pero luego da un poco más, luego vuelve a corregir, total, que se puede gestionar de una manera bastante, bastante probable. Y nada más, la estrategia de cruce de medias es así de simple y así de clara. Como digo, en mi caso utilizo las 6 y las 70 como medias móviles. Podéis encontrar seguramente por internet alguna diferencia. También hay gente que utiliza la 7 y la 80, la 5 y la 70. Diferentes ratios de números, ¿vale? De medias, también podéis probar incluso vosotros a ver cuál es la que mejor resultados os da en cuanto a la manera que tengáis de operar, porque al final esto es muy personalizable, ¿no? Nosotros podemos variar aquí simplemente este número y automáticamente la media móvil varía un poquito y a lo mejor esa variación nos hace ser un poquito más precisos o tener más confianza o tener mejores porcentajes de acierto o error al cabo del tiempo en el mercado, ¿vale? Por tanto, es importante que estudiemos y valoramos y testeemos esa operativa, esa estrategia para que le podamos sacar el mayor partido posible a nuestra operativa. Bien, y ahora pasamos a la siguiente, la número 3, que va a ser los soportes y las resistencias, ¿vale? Cómo operar con soportes y resistencias. Para mí es uno de los puntos clave en cualquier sistema de trading, ¿vale? Soportes y resistencias es algo básico que todos tendríamos que tener en cuenta en nuestra operativa si no lo estamos haciendo todavía, ¿vale? Los soportes y las resistencias es algo razonable y evidente, ¿no? Que al final tiene que ver con el sentido común de cómo se comporta el precio. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia en general y para mí en particular? Pues básicamente una zona, un valor de precio donde el mercado se ha girado, donde el mercado ha reaccionado, ¿vale? Como podéis ver aquí, en esta subida, por ejemplo, el precio venía subiendo claramente hasta este nivel de aquí, donde el precio se ha parado, ha girado, ha intentado reconducir, se ha quedado lateralizando y finalmente el precio ha caído para abajo, ¿vale? Por tanto, el nivel máximo donde el precio ha llegado en toda esta subida ha sido este nivel de aquí. Por lo que este nivel para mí es una zona de resistencia. Es una zona donde el precio ha intentado subir con fuerza, con todo este movimiento alcista que llevaba hasta aquí, con toda la fuerza que eso conlleva, y donde aquí no le han dejado seguir subiendo. Es decir, que aquí ha habido fuerza contraria que ha entrado en venta para tirar el precio hacia abajo. Y si hay fuerza contraria para tirar el precio hacia abajo, significa que hay lucha de poder o lucha de fuerzas entre la gente que está empujando hacia arriba y la gente que está empujando hacia abajo. Si hay lucha, puede ser que venza la fuerza nueva que acaba de entrar y por tanto en el largo del tiempo ese nivel o esa zona se respete varias veces hasta que finalmente vuelva a haber una fuerza mayor compradora que elimine a la fuerza vendedora que hay en este nivel, ¿vale? Por tanto, para mí ese nivel, y lo suelo marcar además con una línea pues fija, ¿vale? Aunque luego ese nivel lógicamente no es una zona fija, sino que es una zona, un rango de precio aproximadamente alrededor de ese nivel, pues es una zona importante donde el precio no puede superar, ¿vale? No puede romperlo. Entonces, ¿qué me está marcando eso ahí? Pues en este caso, como el precio está por debajo y hemos dicho que es una resistencia, me está marcando que la próxima vez que el precio vuelva a acercarse a esa zona, como es aquí, puede ser, y hay mucha probabilidad que no lo consiga romper y que el precio reaccione en sentido contrario, ¿vale? Por tanto, para mí esto sería una oportunidad de intentar una operación en put o en venta, ¿vale? En corto.
en acciones o en opciones, ¿vale? Yo opero las dos cosas, opero acciones y opero opciones, y por tanto se podría dar una operación en corto perfectísimamente o un put en opciones en este movimiento bajista, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando vuelve el precio la próxima vez a ese nivel? Pues fijaros, el precio llega hasta aquí, el precio llega a este nivel de aquí, y en este nivel de aquí el precio abre con un gap importantísimo y se va hasta aquí arriba rompiendo y eliminando esta zona de aquí, ¿vale? Una vez que una resistencia o un soporte es eliminado, es decir, es atravesado, se convierte en lo contrario. Es decir, esto que era una resistencia y ha habido una fuerza alcista que lo ha roto, se convierte en un soporte para que cuando el precio caiga nuevamente lo respete, el precio corrija y se vuelva a ir en la dirección en la que lo ha roto, ¿vale? Alcista de esta manera. Por tanto, esta resistencia que la ha respetado aquí, se ha roto aquí y se ha convertido en un soporte. Y además este soporte ha funcionado una vez, dos veces y tres veces, ¿vale? ¿Cómo determino si se respeta o no se respeta, o se rompe o no se rompe? Pues lo que os decía antes, ¿no? Este nivel no es solamente un nivel de precio exacto en 156,78, como podéis ver aquí que se ha marcado, sino que más o menos este nivel pues viene a ser lo que se considera una zona así, ¿no? Nunca decimos un nivel de precio exacto, sino una zona aproximada, imaginaria. Hay gente que la dibuja más abierta, menos abierta, pero al final es un rango de precio donde si el precio cae ahí y no rompe claramente, como ha sido el caso aquí, ¿vale? Aquí, fijaos la fuerza que ha habido desde este movimiento, desde aquí abajo hasta que lo ha roto por aquí arriba. Es un movimiento alcista de mucha fuerza que sí que lo ha roto con mucha decisión y por tanto sí que es una rotura clara. Y luego, pues en la caída lo ha respetado y se ha acabado yendo para arriba, lo vuelve a testear y se vuelve a ir para arriba, lo vuelve a testear y se vuelve a ir para arriba. Por tanto, es un punto que ha respetado hasta tres veces en continuación después. Y fijaros cuando se vuelve a romper. En este caso, el precio cae, vuelve a caer, lo rompe para abajo y se va fuertemente hacia abajo, ¿vale? ¿No siempre lo respeta? Por supuesto que no, no siempre lo respeta. En este caso lo ha roto claramente hacia abajo, aquí ya lo había testeado otras veces y a la cuarta lo ha roto. En este caso lo ha roto la primera vez que ha llegado, ¿vale? El precio ha llegado, lo ha roto y se ha ido, ¿vale? Y además de manera dudosa y no clara. Pero fijaros en la gran diferencia que hay entre una manera y otra, ¿vale? Aquí el precio cae con decisión y con fuerza hasta ese nivel y en ese nivel se frena de golpe. Y entonces después viene una corrección. En este nivel rompe con fuerza, con velas grandes y con velas fuertes y se rompe, ¿vale? Y en este nivel, en esta subida, lo que pasa es que hay mucha acumulación, ¿vale? El precio va subiendo así, pero como veis, sube, baja, sube, baja, sube, baja, se acumula, se acumula, se acumula y no ha llegado con una fuerza y una decisión en la que aquí se ha parado y se ha vuelto a caer, sino que todo esto es como si fuese un rango de acumulación alcista, pero de manera vertical o con forma vertical, ¿no? Lo que nos está diciendo es que aquí hay mucha gente que está comprando, se está comprando con mucha fuerza para intentar subir el precio todavía más arriba, ¿vale? Eso es un poco la estructura de cómo se mueve el precio y cómo se generan, ¿no?, los movimientos del precio de una manera más lógica y con sentido, ¿no? Por tanto, de esa forma podemos ver que se acaba rompiendo este nivel y como ha habido tanta fuerza alcista en toda esta acumulación y en todo este movimiento, cuando el precio rebota y cae nuevamente a esa zona, lo que pasa es que lo vuelve a respetar en este nivel y en este nivel, ¿vale? O en todo este nivel como conjunto, ¿vale? El precio ha llegado aquí, no consigue volverlo a romper hacia abajo, sigue habiendo acumulación en este nivel hasta que viene una explosión en el precio, se va para arriba, aquí hay un poquito de retroceso, si os fijáis, coincidiendo con este otro nuevo soporte. Esto de aquí es una resistencia, se ha roto aquí y el precio retrocede hasta este soporte y vuelve a continuar hacia arriba otra vez, ¿vale? Por tanto, si os estáis dando cuenta y os fijáis, cada vez que existe un soporte, una resistencia, se rompe ese soporte y esa resistencia, el precio vuelve a testear para apoyarse sobre ese soporte o esa resistencia y reacciona nuevamente hacia arriba, ¿no? Y esto es lo que llamamos los pullback.
¿vale? Un pullback, un retroceso en el precio hasta una zona de acumulación, una zona fuerte fuerte e importante en el precio y desde donde el precio reacciona nuevamente y se va en la misma dirección del precio. ¿Vale? Aquí hemos visto en zonas bajistas y ahora vamos a buscar lo mismo, pero en zonas alcistas lo hemos visto, perdón, y ahora buscamos lo mismo en zonas bajistas, ¿vale? En este caso tenemos aquí, que además viene a ser el mismo de atrás, ¿vale? Es el que estamos viendo aquí, en este nivel. Este de aquí se ha generado una resistencia en alto, se ha roto esta resistencia, se ha convertido en soporte, se ha respetado como soporte una vez, aquí, 2 veces podríamos considerar aquí, este ya no porque está demasiado lejos, 3 veces este de aquí, ¿vale? Que ha llegado, lo ha tocado, se ha vuelto para arriba y finalmente lo ha roto. Y cuando lo rompe, fijaros, llega un retroceso, en este se queda un poquito lejos, pero también es una zona como decíamos antes, ¿no? Cuando dibujamos las zonas, aproximadamente dibujamos una zona más o menos así. Por tanto, el precio lo rompe, lo vuelve a testear y se vuelve a ir para abajo, ¿vale? Entonces, siempre que se dan estas situaciones, nos da multitud de entradas en el mercado, arriba y abajo, ¿vale? Porque cada vez que lo rompe y lo respeta, pues tenemos una situación de posible entrada en el mercado para sacarle beneficio, para sacarle provecho en ese movimiento tanto bajista como alcista que el mercado está dando continuamente. También, como en el caso anterior, o los casos anteriores, esto se da en todas las temporalidades pequeñas, temporalidades grandes. Lógicamente, mientras más grande sea la temporalidad, más fuerte y más importante es ese nivel, ¿vale? Este nivel en velas de 4 horas, que es lo que estamos en la acción de Apple, si lo pasamos a velas inferiores, pues lógicamente hay más movimientos intermedios, más niveles intermedios donde quizá se pueden dar también, pero los movimientos pues serán lógicamente más cortos, ¿vale? Cada vez que rompe un soporte o una resistencia, el movimiento que genera pues es de un recorrido acorde a la temporalidad en la que lo estemos mirando, ¿vale? En este caso estamos viendo velas de 4 horas y por tanto vemos que cada vez que toca el precio aquí, pues el precio en cada vela 1 hora se va hasta aquí arriba y nos da un movimiento de $10 prácticamente en todo este movimiento alcista. Por lo tanto, es importante este movimiento porque se puede sacar muchísimo beneficio. Prácticamente es un poco más de un 10% del valor de la acción. Por tanto, es un 10% de beneficio en apenas 3 días, ¿no? Con este movimiento grande de aquí, o este ya ha sido más corto, pero este bajista pues igual, ¿no? También es otro movimiento bajista con una caída en el precio de unos $12 aproximadamente. Por tanto, bastante importante, bastante atractivo y funcional en cualquier temporalidad, pero como insisto, en temporalidades altas, temporalidades grandes, más importante y más fuerza, ¿vale? Este tipo de estrategia se puede aplicar a cualquier mercado, ¿vale? Todos los mercados tienen una estructura de precios similar, quizá con alguna peculiaridad o con movimientos más extendidos o menos extendidos. Por ejemplo, las acciones suelen ser mercados que se mueven bastante bien, sobre todo en acciones pues en torno a los 100, $150, como puede ser esta de Apple. Pero podemos trasladar este tipo de operativa a Forex perfectamente, podemos hacerlo también en criptomonedas, podemos hacerlo en futuros, podemos hacerlo en cualquier mercado. Esto al final son reglas básicas del dinero, de las inversiones, de cómo se mueve cualquier sistema de inversión. De hecho, si esto lo mirásemos, por ejemplo, en los niveles de precio de la vivienda o de los bienes y raíces, sería exactamente igual. Esta estructura de precios se mantiene. El precio de las viviendas van oscilando, suben y bajan y tienen normalmente rangos y zonas donde el precio se detiene, se bloquea y a partir de ahí empieza a haber un giro en el precio del mercado, porque al final esto se genera por la psicología de la gente que está operando esos mercados, ¿vale? La gente que está invirtiendo en esos mercados. Esto no es un capricho del nivel de precio. Esto es simplemente pues que hay gente que cuando el precio llega a este nivel de aquí, pues tiene miedo y empieza a cerrar las operaciones y por tanto el precio cae. Y hay gente que en este nivel de aquí vuelve a coger fuerza, que además la fuerza es más potente que la gente que ha caído desde aquí arriba y al final acaban rompiendo este nivel por arriba. Cuando se rompe este nivel psicológico,
el precio, si vuelve a caer, hay más gente que vuelve a comprar en ese nivel y por tanto acaban tirando el precio hacia arriba otra vez, ¿vale? Por tanto, al final estamos hablando de psicología de masas, del pensamiento y el comportamiento de la gente que está operando esos mercados y por tanto de cómo interpretan ellos y cómo podemos interpretar nosotros también ese movimiento para sumarnos a esa fuerza en el mercado y por tanto sacarle partido y provecho al mercado. Perfecto, pues vamos a dejar aquí los soportes y las resistencias, que ya está claro, y vamos al siguiente, el punto número 4, que son los canales, ¿vale? Los canales alcistas y los canales bajistas. Tiene relación y es bastante similar a los soportes y las resistencias, porque al final no deja de ser también un soporte o una resistencia, pero en este caso en vez de ser horizontal es en canal, es en movimiento alcista o bajista cuando hay tendencia, ¿vale? ¿Cómo delimito yo esos niveles? Pues fijaros, muy fácil, cuando el precio está haciendo un mínimo y un nuevo mínimo más alto que el mínimo anterior, yo trazo un canal, ¿vale? Una tendencia, ¿vale? En este caso, tendencia alcista en este movimiento. Igual que lo trazo por abajo, lo podría trazar por arriba, ¿vale? De este movimiento, pensemos que estamos todavía hasta este rango de aquí, ¿vale? Solo tenemos esta zona de aquí. Pues bien, esos son mis movimientos que ha habido en ese momento. ¿Qué me está marcando? Pues básicamente me está marcando dos cosas claras, y es que mientras el precio se siga apoyando en esta línea de tendencia, el precio irá subiendo cada vez más, ¿vale? Es digamos como un soporte del movimiento, pero en soporte alcista, en soporte de tendencia, ¿vale? Por lo tanto, el precio, si llega a tocar esa zona, como lo toca aquí, es muy probable que lo respete y que vuelva a subir hacia arriba, ¿vale? En este caso lo ha respetado aquí y ha subido y ya está, no lo ha hecho más, pero ya veremos más movimientos donde lo respeta incluso pues 2, 3, 4 y 5 veces, ¿vale? Por lo tanto, son canales que se van creando en el precio, donde lógicamente se van creando diferentes canales y debemos ir corrigiendo esos canales, ¿vale? Por ejemplo, en este nivel, pues al haber subido tanto, este nivel se actualizaría en este rango de aquí y por tanto da muchos movimientos a muy largo de muy largo recorrido, digamos, ¿vale? Porque el precio se mueve en esas zonas con mucha solvencia, ¿vale? Aquí podríamos, por ejemplo, marcar otro desde aquí hasta aquí y probablemente el precio lo acabe respetando en algún momento, ¿vale? Bueno, en este caso no, se acaba rompiendo aquí. Vamos a borrar todo, ¿vale? Pero lo que es importante es lo que os decía, ¿no? En este nivel de aquí, el precio luego ya no llega a caer más abajo, sino que de aquí vuelve a salir hacia arriba y por tanto lo suyo sería que lo fuéramos actualizando, ¿vale? Este canal se tiene que ir actualizando. Y entonces, pues ves, aquí vemos, por ejemplo, como el precio sí que lo toca en este nivel y lo respeta una vez, lo respeta dos veces, aunque ya el movimiento pues es más corto, ¿vale? No siempre dan los movimientos completos, ¿no? O precisos. ¿Vale? ¿Qué nos puede servir también? Pues que si lo vamos actualizando a más corto plazo, por ejemplo aquí, ¿vale? Que es el que estábamos, o es otro, no, si es el que estábamos, aquí vemos cómo en este nivel no lo respeta y se rompe, ¿no? Por lo tanto, aquí en este nivel ya tendríamos una tendencia bajista, porque no ha respetado este canal alcista y se rompe ese movimiento. Por tanto, aquí empezaríamos a tener el canal justamente contrario, en este caso de aquí a aquí. Luego cuando el precio ha caído más, pues sería de aquí a aquí. Y así continuamente, ¿vale? Donde, como vemos, pues el precio se acerca al canal y se va y lo respeta, el precio se acerca al canal y lo respeta, y aquí se dan pues una, dos, tres oportunidades de entrada pues bastante claras y evidentes en el precio, ¿vale? Por tanto, hablamos siempre que son soportes y tendencias, soportes y resistencias, perdón, pero en lugar de ser como antes habíamos dibujado en líneas horizontales básicamente, pues en este caso son líneas con tendencia y que por tanto nos están marcando la posibilidad de hasta dónde el precio puede retroceder en un momento dado y por tanto podemos sacarle provecho en el mercado también.
Bien, la siguiente y quinta es una de mis preferidas porque es el fallo de canal, ¿vale? Una vez que tenemos estos canales que ahora mismo os estamos comentando y no se respetan y se rompen, es decir, aquí se produce una rotura en el canal que se está produciendo en este nivel, podríamos decir, y el precio automáticamente se puede caer o se puede desplomar, ¿vale? Hay veces que hace un pullback a esta zona y luego acaba cayendo y por tanto son dos posibilidades o dos maneras de intentar esta rotura. Esto se llama fallo del canal. Esto viene a significar, pues básicamente, que aquí tenemos este canal más o menos que se está definiendo, ¿no? Esta forma de bandera con este canal alcista y que llega un momento en que el canal no se sostiene más, se rompe y cuando se rompe normalmente hace un movimiento pues grande, ¿no? De largo recorrido. O bien con un pequeño retroceso primero para testearlo y luego cae, o bien una caída directa. Entonces, en una de esas dos da una posibilidad de operar el mercado en ese movimiento. Aquí, por ejemplo, podríamos tener algo similar en este movimiento de aquí, como veis, y en este caso pues sí que hay un pullback. En este caso se rompe por aquí porque el precio se va por arriba, hay un pullback y del pullback se va para arriba. Por tanto, aquí una oportunidad interesante de compra, por ejemplo, en ese nivel. Luego, aquí, por ejemplo, tenemos otra posibilidad y en este caso se rompe directamente y se va para arriba sin hacer ningún pullback. Por tanto, sería una entrada directa, ¿vale? Pero insisto en que siempre que hay estas situaciones se puede dar esa oportunidad y por tanto hay posibilidad de operaciones. Luego, dependiendo en cada situación, se podrán aprovechar mejor o peor, pero son operaciones que se dan continuamente en el mercado. Y por tanto son unas de las que a mí particularmente más me gusta. De hecho, estamos entrando ya tanto los canales, bueno, los soportes y las resistencias los suelo utilizar, los suelo tener en cuenta y los dibujo, pero los canales, el fallo de canal y las dos siguientes que vienen son para mí las más importantes y las que yo uso a diario porque para mí son las más efectivas, ¿no? Las que me siento más cómodo operando y mejores resultados me dan. Pues bien, hasta aquí el fallo de canal y vamos con la siguiente que es la sexta ya y es el precio y el volumen. Vamos a ver cómo operamos con precio y volumen, ¿vale? El precio y el volumen es algo básicamente fácil y sencillo de interpretar y de tratar y tenemos que tener en cuenta básicamente dos cosas, ¿no? Y es que el concepto del volumen se tiene que entender como algo muy simple, ¿vale? Las gráficas normalmente en los brokers, diferentes brokers, nos muestran el volumen coincidiendo con el color del movimiento de la vela del precio, ¿vale? Y hay gente que interpreta el volumen como volumen alcista o volumen bajista, y eso es un error, eso es mentira. ¿Vale? El volumen no tiene posición alcista o bajista, el volumen simplemente es volumen absoluto porque para que yo pueda comprar un contrato tiene que haber alguien que me lo venda en el otro lado. Y por tanto, cada vez que se contabiliza una unidad de volumen, significa que ha habido una compra-venta, es decir, una persona comprando y otra persona vendiendo. Por tanto, el volumen no se puede contar como volumen alcista. No hay más volumen alcista que volumen bajista, ni hay más volumen bajista que volumen alcista. El volumen siempre es absoluto, ¿vale? Hay mayor cantidad de volumen o hay menor cantidad de volumen, pero no hay lado de volumen, ¿vale? Por tanto, a mí me gusta particularmente pues dibujarlo todo del mismo color o incluso con el indicador que yo utilizo le puedo configurar diferentes colores en función de la media del volumen que yo tenga en X periodos, ¿vale? Por ejemplo, en 500 periodos en este caso. Según la cantidad de las velas que yo haya tenido, él solo me dice o me resalta en un color diferente dónde hay más volumen de lo normal, ¿vale? En este caso, lógicamente, el color naranja o anaranjado me está diciendo que hay más volumen que el resto de las horas de mercado donde el volumen es mucho más bajo y me lo marca con color pues como lila o color azulado, ¿vale? ¿Qué es lo que significa que haya mucho volumen? Pues que haya mucho volumen significa que hay mucha cantidad de operaciones de compra-venta, ¿vale? Hay mucho movimiento en el mercado y normalmente ese movimiento en el mercado nosotros como pequeños inversores no somos capaces de generarlo.
ese gran movimiento en el mercado es movimiento generado por los peces gordos que llamamos, o los tiburones, ¿vale? Que son las grandes entidades de inversión, los grandes mercados inversores que tienen mucho capital. Yo de hecho digo que tienen capital infinito y no tienen límites de dinero para meter en el mercado y hacer girar el mercado en el sentido que a ellos les interese en cualquier momento. Eso no tenemos que tener duda ninguna de que ellos están intentando girar el mercado siempre a favor suyo para buscar sus operaciones, igual que haríamos nosotros si tuviéramos esa capacidad o ese poder, porque el ser humano está hecho así, ¿no? Nosotros intentamos sacar beneficio en el mercado, y si pudiéramos manipular de alguna manera ese mercado para ir a nuestro favor, pues seguro que lo haríamos, ¿vale? En este caso, ellos son más fuertes que nosotros y nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que sí que podemos hacer es, gracias al precio y al volumen, identificar dónde y cómo se están moviendo esos peces gordos para siempre darles la razón. Como buenos sirvientes tenemos que darles la razón a los peces gordos, ¿vale? A los tiburones. Nunca te puedes enfrentar a un tiburón porque, como pez pequeño que somos, el tiburón nos pega un bocado y nos muerde y nos come, ¿vale? Por tanto, siempre vamos a tener que ir del lado del tiburón. Entonces, si entendemos cómo están moviendo esos actores en el mercado, esos grandes inversores en el mercado, sus posiciones, gracias a la señal que nos da el volumen, al dato que nos ofrece el volumen, podremos ponernos de su mismo lado y por tanto acompañarles en el movimiento que estén dando para así nosotros sacar beneficio. Debemos ser honestos, nuestro opositor no es el pez gordo, no son las grandes instituciones. Nosotros a ellos nunca les vamos a quitar el dinero. Nosotros les vamos a quitar el dinero a gente que desde sus casas pues está intentando hacer lo mismo que nosotros, pero tiene algún desconocimiento que les hace ser pues perdedores con respecto a nosotros, ¿no? A gente que tiene pues menos conocimientos, conoce menos estrategias, conoce menos recursos como estos y por tanto no puede beneficiarse de esas herramientas, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el volumen? ¿Qué nos dice el indicador del volumen? Bueno, no es un indicador porque el volumen es un dato más del mercado, ¿vale? Por tanto, no es ningún indicador. Los indicadores suelen ser, o se les llama indicadores a algo que se calcula en función de los datos del mercado, ¿vale? En este caso, el volumen es un dato ya establecido en el mercado que nos facilita el broker y que, por tanto, no lo produce ningún indicador. Lo único que necesitamos ese recurso para poderlo mostrar en la pantalla y ya está, ¿no? Igual que las velas. ¿Vale? En este caso nos indica que cada vez que hay mucha fuerza en el mercado, están actuando esos peces gordos y esos tiburones y están ahí ejecutando sus operaciones, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es interpretar en función del precio, ¿vale? Y resalto, en función del precio. El volumen por sí solo no nos dice absolutamente nada, ¿vale? Tenemos que acompañarlo de qué es lo que está haciendo el precio. Por tanto, el precio, hay una frase también que se dice mucho en internet, en el mundo del trading, que el precio es el rey, ¿vale? El precio es el que nos marca la pauta de lo que está pasando en el mercado. Y el volumen nos ayuda a entender cómo se están posicionando esos peces gordos para así nosotros hacer el mismo o intentar hacer el mismo movimiento que están intentando hacer ellos, ¿vale? Por tanto, si nosotros observamos el gráfico y vemos, ¿vale? Ampliamos este gráfico un poquito y vemos a línea general qué es lo que está pasando en este gráfico de 4 horas, podemos identificar varias cosas pues un poquito claras y evidentes, ¿no? Como podéis ver, en esta zona de aquí han aparecido 4 velas de mucho volumen, ¿vale? 4 zonas de mucho volumen. Y si os fijáis, estas zonas ha sido cuando el precio ha subido, ¿vale? El precio ha subido y ha habido volumen aquí, el precio ha subido y ha habido volumen aquí, y el precio ha subido, bueno, aquí ha sido abajo y aquí ha sido abajo, ¿vale? En estas dos ha habido volumen aquí abajo hasta que ha subido aquí y aquí ha habido volumen, luego ha habido volumen aquí otra vez, y luego ha habido volumen aquí, ha habido volumen aquí y ha habido volumen en todo esto, ¿vale? Aquí es donde está todo el volumen fuerte, que para mí es, digamos, el más importante de toda esta zona o esta gráfica, ¿vale? Y es lo que nos está un poco avisando. Luego aquí volvemos a tener volumen otra vez en toda esta zona, ¿vale? Que también es importante porque es acorde a este. Y es un poco lo que nos está diciendo, ¿vale? Con esto, ¿qué vamos a interpretar? Pues vamos a interpretar dos cosas muy claras y evidentes para mí. Una,
es que en este rango de precio aproximadamente es donde está todo el volumen. Aquí ha habido mucho volumen, aquí ha habido más o menos volumen y aquí ha vuelto a haber mucho volumen también, ¿vale? Y otra es en esta zona de aquí, que también ha habido mucho volumen, ¿vale? En este nivel, en este nivel, en este nivel y en este nivel, ¿vale? Son, digamos, como dos rangos de precios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué interpretamos aquí? Pues bien, el precio aquí ha subido y ha entrado volumen, significa que los peces gordos están cerrando su posición. Si el precio ha subido a alto y ha entrado volumen, es que los peces gordos están vendiendo sus posiciones, están deshaciendo de todas sus posiciones y hay gente que se las está comprando, ¿vale? Que el precio cae abajo a un nivel inferior y entra mucho volumen, pues significa que los peces gordos están comprando posiciones y están acumulando posiciones esperando que luego el precio vuelva a subir. Es lógico y tiene sentido. Al final es lo que todos buscamos, ¿no? Queremos comprar lo más barato posible, es decir, en una posición baja de precio, para luego vender en una posición alta de precio. Es lo lógico y lo coherente, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede después? Pues lo que sucede después es bastante obvio. Y es que tras esta subida gorda del precio que ha habido aquí, ¿no? O sea, tras este volumen gordo de acumulación en este nivel, el precio ha subido a estos niveles y aquí prácticamente no ha entrado volumen, ¿vale? Es decir, que todo el volumen bajista que ha habido aquí, aquí se ha anulado. Aquí ya no ha habido. Aquí ya no hay nadie tirando el precio hacia abajo. Por tanto, la fuerza alcista que ha entrado aquí ha ganado a toda la fuerza bajista que podía haber aquí. Es decir, que las ventas se han agotado, se han acabado y parece que hay más compras que ventas. Si hay más compras que ventas, el precio va a querer subir, ¿vale? Aquí, lógicamente, hay una corrección porque se dan, suceden. Aquí apreciamos que también ha habido un poco de volumen, ¿vale? No tanto como en estas zonas naranjas, pero sí que lo vemos en lila y ha habido volumen en esta parte baja. Y aquí lo mismo, vuelve a caer el precio nuevamente aquí y vuelve a haber otra vez acumulación en esta zona de caída, ¿vale? Nosotros, tras estos movimientos, podemos estar viendo y entendiendo claramente que los peces gordos, cada vez que cae el precio a un nivel inferior, acumulan, acumulan, acumulan y que por tanto el precio lo están empujando hacia arriba. ¿Cuándo se va a ir hacia arriba? Lógicamente no lo sabemos del todo, pero lo que sí sabemos y lo que podemos aprovechar es que cada vez que el precio cae y vemos que entra volumen, nosotros podemos aprovechar ese volumen para comprar en la misma zona que lo están haciendo ellos y esperar que luego el precio suba para arriba, ¿vale? Esta zona era una zona buena para comprar, esta zona era otra zona buena para comprar y de hecho ha sido la definitiva porque ha sido cuando definitivamente el precio pues se ha ido para arriba, ¿vale? Eso es un poco lo que nos marca el precio y el volumen. Nos identifica las zonas donde está habiendo acumulación de compras o de ventas en el precio. Por aquí o por aquí. Eso es. ¿Vale? Aquí vemos claramente que la fuerza principal y mayor ha estado aquí, ¿vale? Y para mí es el detonante que nos confirma que el precio se quiere ir hacia arriba y que cuando el precio sube por aquí, elimina toda esta zona, que se la come, por así decirlo, y no aparecen más ventas importantes en estos niveles, ¿vale? Por tanto, aquí ya está la fuerza compradora dominando el mercado. Si está dominando el mercado, cada vez que el precio cae y aparece volumen, como puede ser esta zona y como puede ser esta zona, aquí es donde nosotros tenemos que intentar una compra y una compra. Y luego gestionarla, por supuesto, ¿vale? Esta compra nos llega hasta aquí y nos puede dar un beneficio, en este caso de 165 a 179, pues son $13. Ya hemos podido sacar más de un 10% en el mercado y aquí tenemos otra operación que en este caso pues ha llegado hasta aquí, que veamos de momento en el gráfico, y ha sido de 163 a 193. Son $30 en el mercado, es un 30% o más de un 30% de movimiento alcista en el mercado. ¿Vale? Por tanto, mucho beneficio que podíamos haber sacado en ese movimiento, en esos movimientos, ¿vale? Y esa es la interpretación básica del precio y el volumen, ¿vale? Esto, insisto, es aplicable a cualquier temporalidad, a cualquier activo financiero, ¿vale? Lo único que sí que hay que tener en cuenta es que el dato importante para el volumen tiene que ser un dato absoluto oficial, ¿vale? En el caso de las acciones, por ejemplo, yo tengo los datos oficiales del Nasdaq, que es el volumen oficial y real, y por ejemplo en el caso de futuros,
que yo también tengo el futuro del DAX y el futuro del S&P, tenemos los datos del Eurex, ¿vale? El Eurex es el estatuto oficial que regula el indicador, bueno, el activo del futuro del DAX y por tanto es el valor oficial. Esto lo comento porque si operas, por ejemplo, ya sean acciones, sean futuros o sea Forex, a través de CFDs, los CFDs no tienen los datos oficiales del volumen, ¿vale? Los CFDs, como bien sabéis, es un producto derivado del activo principal que gestiona internamente el propio broker y que por tanto los datos de volumen que tiene son datos internos del propio broker. Y por tanto, si miráis el futuro del DAX o el indicador del DAX en CFDs en un broker o en otro broker, veréis que el volumen es diferente y que incluso el precio, no con mucha diferencia, pero a veces también es diferente en diferentes brokers, ¿vale? Las formaciones de las velas, el rango del máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. No suele haber muchas diferencias, pero sí algunas, ¿vale? Porque el producto es gestionado internamente por el propio broker, ¿vale? Por tanto, para operar con volumen sí que necesitamos, eso sí es el único requisito, necesitamos tener el dato del volumen oficial del activo con el que estemos operando, ¿vale? Sea oro, sean futuros, sean acciones, sean índices, sean lo que sea, ¿vale? Todo lo que operemos tiene que ser en base al valor oficial del mercado o del activo que estemos operando, ¿vale? En el caso de las acciones, normalmente, si estamos operando acciones americanas o acciones españolas o acciones alemanas, pues que estén reguladas por el estatuto que lo regula, ¿vale? Que lo tiene, el mecanismo o el mercado regulador que lo gestiona. Y bien, hasta aquí la estrategia del precio y el volumen. Como veis, es bastante efectiva y bastante clara en cómo se puede aprovechar. Siempre que interpretemos eso, tenemos claro dónde el mercado está actuando, ¿vale? Otro dato importante, pues es bueno, que si nos está marcando hacia dónde va el mercado, pues lógicamente nos dice dónde están esos límites también en el mercado, ¿no? Es decir, si aquí tenemos esta fuerza alcista en esta vela y en esta vela, pues también nosotros podríamos marcarnos nuestros soportes en el mercado, ¿no? Es decir, si esta vela tiene mucho volumen alcista, el precio probablemente, si cae, cuando caiga hasta esa zona y lo frene o lo retenga en esa zona y quizá pueda rebotar incluso nuevamente hacia arriba, ¿no? Ese sería uno, este sería otro, ¿vale? Que este volumen también es muy fuerte e importante en esta vela. Y fijaos lo que hace el precio. El precio sube hasta aquí, se mantiene por aquí, se queda en rango y no cae y no puede caer y al final acaba subiendo, ¿no? Por tanto, al final son como diferentes oportunidades de poder entrar al mercado esperando movimientos de largo recorrido, ayudados básicamente por lo que está haciendo el volumen, ¿no? Aquí hay muchísimo volumen alcista en este nivel, por lo tanto nos está indicando que el precio puede y quiere irse para arriba sin problemas, y lo mismo cuando llega a este nivel de aquí, ¿no? Como podéis ver aquí, hay mucho volumen, mucha fuerza. Cuando llega y cae el precio hasta aquí, vuelven a operar, vuelven a comprar, a deshacer operaciones de compra y venta, y por tanto el precio al final respeta esas zonas, vuelve hacia arriba y al final acaba cayendo porque sigue entrando más volumen, en este caso ya bajista, ¿vale? Por tanto, situación clara a considerar y a entender que nos podemos aprovechar y ayudar de la interpretación que nos da el precio y el volumen en cada activo en ese sentido. Y bien, vamos ya por la última estrategia, que para mí pues es, digamos, como la más fuerte, pero como os digo, vengo utilizando pues las 4 últimas que os he mencionado, ¿no? Desde, bueno, las 5 últimas, desde soportes y resistencias, los canales, los fallos de canales, el precio, el volumen y la oferta y la demanda, son, digamos, como las tres estrategias combinadas un poco, ¿no? Las que yo uso para gestionar mis posiciones y mis entradas y mis salidas en el mercado. ¿Vale? Vamos a quitar cosas, ¿vale? Porque para esto, en este caso, pues no me hace falta. ¿Y en qué se basa la oferta y la demanda? Bien, la oferta y la demanda es algo parecido a los soportes y las resistencias, ¿vale? Lo que nos marca la oferta y la demanda, o el concepto de oferta y demanda, es un poco
quién está gobernando el mercado en cada momento, ¿no? ¿Dónde está la fuerza mayoritaria del mercado? ¿Está la fuerza alcista? ¿Está la fuerza bajista? ¿Quién está presionando más, presionando menos? Y al final, pues, ¿qué fuerza es la que puede con el mercado para tirarlo en una dirección o en otra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos identificar claramente en este movimiento alcista que está habiendo, pues dónde ha habido una fuerza muy importante para que el mercado suba, ¿no? Yo suelo marcar las zonas con rectángulos así, ¿no? De oferta y de demanda. Y en este caso vemos como aquí el precio, desde este nivel, pues ha reaccionado con mucha fuerza hacia arriba. Por lo tanto, para mí esto es una fuerza alcista, una fuerza de compra, ¿no? En este nivel. Donde, si el precio hace esto, se va hacia arriba y vuelve, probablemente acumulen aquí para que finalmente vuelva a subir hacia arriba, ¿vale? Lo mismo que eso podría ser esta zona de aquí, porque ha hecho un retroceso y ha vuelto a subir y ha subido con fuerza. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se da para mí, ¿no? Pues que cuando se elimina una zona de demanda, una zona de compra, automáticamente se crea una zona de venta, ¿vale? Porque eso quiere decir que aquí ya no ha habido tanta gente con fuerza para volver a subir el precio hacia arriba y que por tanto ha habido más fuerza bajista. ¿Dónde se rompe? Pues cuando una vela acaba por debajo de este nivel, en este caso esta. ¿Dónde sería ese nivel de oferta o ese nivel de ventas? Aquí. ¿Qué sucede con ese nivel de ventas? Pues que el precio lo ha roto, el precio vuelve, se queda en rango, lo testea y cuando lo testea el precio se va para abajo. ¿Vale? Entonces, continuamente nos estamos enfrentando niveles de oferta y demanda en el mercado, ¿vale? Fuerza alcista, fuerza bajista. Quien domina o quien elimina una a la otra, pues entra en control, por así decirlo, la fuerza contraria, ¿vale? Y en este caso aquí, en este momento, tenemos la fuerza bajista en control desde este nivel. Por lo tanto, yo desde este nivel, desde este nivel de aquí, ¿vale? Yo teniendo esta zona de aquí como una zona de oferta aquí porque ha eliminado esta zona de demanda de aquí, ¿vale? Siempre, como indico, zonas importantes de precio o cuando se eliminan una zona con respecto a la otra, ¿vale? Son los únicos dos requisitos que yo hago, ¿no? Es decir, esta zona de aquí, vamos a dibujarla con esta para que luego nos quede limpio. Esta zona de aquí es eliminada en este nivel, ¿vale? Porque esta vela ya ha roto por debajo de este mínimo de aquí. Y por tanto, esta zona de aquí es una zona de ventas. ¿El precio retrocede y vuelve hasta ahí? Bueno, perdón, aquí ya tenemos, digamos, la zona de ventas en control, ¿vale? Porque esta zona de ventas se ha creado al eliminar esta zona de demanda. O sea, si no se respeta una zona de demanda, el precio tiene más fuerza bajista que alcista. Y por tanto, la zona de oferta tendrá más validez que la zona de demanda. Por tanto, el precio, si retrocede y toca esa zona de oferta, el precio tiene mucha probabilidad de que se acabe cayendo. Y efectivamente así pasa y se cae. ¿Hasta dónde se caerá? Pues probablemente hasta una zona de demanda de un periodo más grande, de un periodo anterior, en este caso un periodo de velas diarias, o una zona muy muy fuerte y evidente en el precio de demanda en el mercado. ¿Dónde podría ser esa zona muy fuerte y muy evidente? Esta de aquí podría ser una que no se respeta y se va. Esta de aquí podría ser otra, ¿vale? Como veis, zonas donde el precio sube fuerte, sube fuerte, sube fuerte, ¿vale? Todas esas zonas para mí serían zonas posibles, ojo, donde el precio se frene o incluso se acabe girando, ¿vale? Pero por tanto, ahí me está dando el aviso de hasta dónde el precio puede caer, ¿vale? Son rangos de precio donde el precio puede llegar a caer. Y como vemos aquí, pues en este caso lo ha respetado, en este caso ha hecho el amago de girarse, pero no lo ha conseguido y ha vuelto a penetrarlo. Además, si os fijáis, ¿no? Aquí se ha roto por aquí, eliminando esta zona. ¿Y qué es lo que sucede si se elimina una zona? Pues que se crea una zona de oferta. Si se crea una zona de oferta, tenemos otra posibilidad de volver a entrar en corto en este nivel, ¿vale? Es decir, estamos en corto desde aquí, podemos haberlo gestionado, haber sacado beneficio y no haber vuelto a entrar, o seguir abiertos en esa posición hasta que hemos llegado hasta este nivel de demanda. En este nivel de demanda podemos haber cerrado, pero como vemos que se rompe nuevamente,
se crea otro nivel de oferta, se testea ese nivel de oferta, volvemos a entrar en el mercado y ¿hasta dónde? Hasta el siguiente nivel de demanda. El siguiente nivel de demanda, ¿qué pasa? Que el precio reacciona, se va para arriba, pero luego lo acaba rompiendo. Donde lo rompe, ¿qué sucede? ¿Quién lo rompe? Pues lo rompe este de aquí y se crea un nuevo nivel de oferta. Este nuevo nivel de oferta, ¿qué pasa? Que se acaba rompiendo, no se respeta. Si se rompe, se crea un nuevo nivel de demanda. ¿Quién lo crea? Este origen de aquí. ¿Vale? En este caso no retrocede el precio hasta ese nivel de momento y ya con lo que ha pasado hoy no lo ha respetado y por tanto no lo da. ¿Cuál sería otro nivel importante? Fijaros, este de aquí. ¿Por qué es otro nivel importante? Pues por la subida fuerte que ha hecho. Cada vez que el precio hace una pausa, un retroceso y pega un estirón, para mí ese origen es una zona de demanda, ¿vale? O de oferta si es en caso contrario. En este caso este de aquí es un nivel de demanda. ¿Qué ha pasado con la demanda? Pues que se ha respetado aquí perfectamente. Además, este nivel de demanda probablemente también sea un nivel de velas de diario, que además, pues si son en la misma zona, pues todavía tienen más fuerza uno con otro. ¿Vale? Y así continuamente. Este de aquí, lo mismo, fijaros, este es una zona de oferta. La zona de oferta se ha roto con este alto de aquí. Pues esto de aquí es una zona de demanda. ¿Qué pasa con la zona de demanda? Pues que el precio la testea, la respeta y sigue funcionando. Para arriba que se va. ¿Vale? Y así continuamente en el mercado. Zona de oferta, zona de demanda. Zona de oferta, zona de demanda. Se elimina una zona de oferta, se crea una zona de demanda. Se elimina una zona de demanda, se crea una zona de oferta. Caída importante del precio, como es aquí, pues esto para mí es una zona de oferta. Porque el precio ha caído fuertemente desde aquí. Cuando llegue el precio nuevamente aquí, probablemente reaccione y gire hacia abajo y vuelva a caer, porque la oferta entre en control. ¿Vale? ¿Aquí qué ha pasado? Fijaos dónde está el precio ahora, ¿no? Aquí se ha eliminado esta zona de demanda, pues si se elimina esta zona de demanda, se crea esta zona de oferta. ¿Vale? Esto deja de tener valor y ahora está esta zona de oferta y el precio ha subido con todo este estirón desde aquí abajo, que lo sabíamos que iba a subir desde aquí, y ha subido hasta aquí. De momento, ahí se está parando y se está quedando, ¿vale? Y esto llevamos ya 2-3 días con la acción de Apple en ese nivel donde el precio está parado ahí. Ahora el precio tiene que tomar decisión. Si acaba rompiendo por aquí, se creará una nueva zona de demanda aquí, porque ha eliminado esta oferta, o por el contrario, si gira, se puede ir para abajo. Entonces, según lo que pase, pues tendremos una nueva zona de oferta o una nueva zona de demanda. O sea, perdón, una nueva zona de oferta que ya la tenemos y se respetaría y por tanto podríamos entrar en corto, o si se rompe y se va para arriba, se elimina esta zona de oferta y nos crearía una nueva zona de demanda en este nivel con la rotura que haga por arriba, ¿vale? Siempre las zonas son lo más próximas al precio, pero donde haya movimiento importante, ¿vale? Si no hay movimiento importante, lógicamente no tiene sentido, ¿vale? En este caso, por ejemplo, desde aquí se podría considerar una posible zona, ¿vale? Pero que en este caso pues no ha funcionado. O sea, no ha retrocedido el precio. ¿Por qué? Porque desde aquí ha habido un retroceso, el precio ha ido hasta aquí y desde aquí se ha vuelto a caer otra vez el precio para abajo. Y aquí incluso otro, ¿no? Entonces estos serían dos posibles zonas de oferta, una y dos, que el precio las ha roto en esta subida. Si las ha roto en esta subida, esto de aquí es una demanda. Y así continuamente, ¿vale? Zona de oferta, zona de demanda, zona de oferta, zona de demanda. Y en las que se respeten y vayan en la tendencia, pues son las que podemos aprovechar y podemos operar, ¿vale? En este caso, como os digo, esta de aquí era evidente que el precio podía reaccionar y tras esta vela pues había una subida bastante fuerte e importante que se podía haber sacado y aprovechado en el mercado. Por tanto, es relativamente simple ir adaptando estos movimientos y lo que nos va muy bien es filtrar esos movimientos en el precio para al final deducir dónde está, qué fuerza está dominando en cada momento en el mercado, ¿vale? En este caso, si tenemos tendencia alcista aquí, como es este caso, pues lógicamente yo solo cogería las posiciones alcistas, ¿vale? Porque son las que van a favor de la tendencia y por tanto pueden darme mejor rentabilidad. Así ya estoy filtrando operaciones en corto en una tendencia alcista, porque lógicamente irían contra la tendencia y aunque puedan dar beneficio, pues no tendrían demasiado sentido porque tendría más riesgo
o más probabilidad de que se gire el mercado en cualquier momento que no tener beneficio. Al final lo que buscamos es tener probabilidad estadística a nuestro favor para tener el mínimo de pérdidas posibles en cada movimiento, en cada operación que entremos al mercado. Así que, como os digo, esta es la que más mejor resultado me está dando, ¿vale? Porque, bueno, veo que es bastante clara y evidente. Los conceptos son básicos, son muy simples a la hora de interpretarlos y sobre todo me filtra mucho, me va muy bien para filtrar mucho las operaciones que sí debo hacer y las que no debo hacer, ¿no? Al final tenemos que intentar operar siempre en las operaciones que más probabilidad de éxito nos generen. Y esta creo que es una manera bastante simple y clara de poner esa probabilidad a nuestro favor. Lógicamente hay más detalles técnicos que se pueden tener en cuenta para ir determinando todas estas zonas, incluso para puntualizar la probabilidad de cada zona, pero bueno, al final es complicarlo cada vez más y yo soy más partidario siempre de hacer un trading lo más simple posible, que nos repercute, nos dé beneficio suficiente, que nos genere, digamos, más posiciones ganadoras que perdedoras, o que el ratio de ganancia sea mayor que el ratio de pérdida y por tanto, aun y teniendo una estadística de más pérdidas que beneficios, pues acabemos teniendo rentabilidad positiva en el mercado, que es un poco de lo que se trata. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy sobre las 7 mejores estrategias sobre trading, sobre cómo operar en la bolsa. Como habéis podido ver, hay multitud de sistemas, muchas con mejores y peores rentabilidades, pero todas se puede sacar rentabilidad y beneficio en el mercado. Solo hay que conocerla detenidamente, aplicarla tal y como se precisa, para que al cabo del tiempo, con la probabilidad estadística a nuestro favor, tengamos los resultados que esperamos de ella. Como habéis visto, para mí la más efectiva y la que hoy en día aplico es la de la oferta y la demanda, porque entiendo que es la más clara y la más simple a la hora de tener en cuenta, y por supuesto la que quizá ofrece pues menos estrés, ¿no? Y va un poquito más con mi personalidad a la hora de operar en el trading, y por tanto le puedo sacar más partido a mi inversión, ¿no? A mi rentabilidad. Así que espero que os haya sido de utilidad este vídeo, que podáis ponerlo en práctica en vuestra estrategia, en vuestra operativa de trading. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario sobre la estrategia, lo podéis dejar abajo en las cajas de descripciones de comentarios. Y por último, si todavía no estás suscrito al canal, es hora de que lo hagas. Te suscribas aquí, en este lado de la pantalla, con el icono que te sale aquí al lado. Y además le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!